¿Qué tal? Un buen día, mi nombre es Jorge Tapia, estoy con la profesora Patti Jiménez Cerez. Patti, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a hablar de biomagnetismo médico y fenómeno tumoral. Vamos a iniciar el curso, Patti, Muy bien. y con los conceptos de lo que es el biomagnetismo. El fenómeno tumoral desde el punto de vista del biomagnetismo. ¿Qué te Muy parece? bien, pues que tenemos diferentes aspectos para tratar un mismo tema. Claro. El biomagnetismo es una terapia alternativa que propone que las enfermedades son causadas por desequilibrios en el campo biomagnético del cuerpo. Estos desequilibrios pueden ser causados por pares biomagnéticos que son zonas del cuerpo con un pH ácido y alcalino. El par biomagnético no son los imanes, compañeros, no es la técnica. El par biomagnético, desde el punto de vista del creador de esto, que es el doctor Goiz, son dos áreas energéticas dentro del cuerpo humano que están fuera de su normalidad. Una área está demasiado ácida y otra área demasiado alcalina. Y están en comunicación ambas áreas. El área ácida está perdiendo electrones y el área alcalina está recibiendo una gran cantidad de electrones. Ambos están en desequilibrio. Y obviamente, cuando aplicamos los imanes, uno negativo y uno positivo, el negativo lo que hace es ceder electrones y el positivo es quitar electrones o jalarlos. Entonces, ahí en ese momento busca ese equilibrio energético. Donde hay demasiada acidez, ponemos el negativo, que está dando electrones para equilibrar, y donde hay acidez, alcalinidad excesiva, estamos poniendo el positivo, para que ahí mismo se quiten, se eliminen los electrones que hay en exceso. ¿Verdad? Claro. El fenómeno tumoral desde el punto de vista del biomagnetismo se explica como la consecuencia de la formación de un microambiente ácido en el tejido. Este microambiente ácido es favorable para la proliferación de células tumorales. Obviamente, pues sí, entonces estamos observando que hay una demasiada acidificación que está generando ya otros tipos de problemas que un par biomagnético normal. Un par biomagnético que sea como lo que se maneja, sino que ya hay demasiada acidez, entonces se requieren técnicas. Ya hay una condición más patógena, compleja. más patológica, digámoslo así. Sí. ¿Sí? Las causas de la formación de este microambiente ácido pueden ser diversas, como las infecciones, las intoxicaciones, el estrés o traumatismos. El biomagnetismo propone que la aplicación de imanes en pares biomagnéticos específicos puede ayudar a neutralizar el microambiente ácido y por lo tanto a prevenir o revertir el crecimiento tumoral. O sea, el microambiente ácido. Así es. Que está fuera de control. Sí. Y como vamos a tratar a diversos casos, no podemos esperar o suponer que todos van a reaccionar de la misma manera. Y que todos pasen lo mismo. Y que todos pasen lo mismo. Por eso dice, lo mismo puede prevenir, que puede revertir un caso o que simplemente dé una mejor calidad de vida. Claro. Llega un momento en que en el fenómeno tumoral, cuando ya hay, digamos, padecimientos mucho más graves y que ya no son reversibles, que eso lo veremos en la parte de hemotoxicología, ya no hay regreso. Entonces, sí ayuda al consultante a mantener su estabilidad. Algunos de los beneficios que se le atribuyen al biomagnetismo en el tratamiento del cáncer son reducción del dolor, mejora el estado de ánimo, mejora el apetito y fortalece el sistema inmunológico. ¿Nada más? Nada más. Entonces, con eso tenemos mucho. Aquí tenemos la base de una de las cuestiones. Claro, tiene más aspectos. Pero digamos, desde nuestro punto de vista, son los mejores beneficios. Algo muy importante siempre yo les he dicho desde que empecé a estudiar estas técnicas complementarias, no solo el biomagnetismo, las técnicas complementarias, ¿por qué la persona va al doctor? Porque le duele, porque hay un dolor. Así es. Entonces, ese dolor es lo primero que tengo que enfocarme. Y cuando empecé a estudiar técnicas, siempre pensé en lo más complejo, siempre pensé en el cáncer.
¿Qué tengo que hacer para mejorar a la persona con cáncer? ¿Por qué me fui al cáncer? Porque es lo más complejo y lo más difícil. Así es. Entonces, lo demás queda intermedio. Es más práctico y más sencillo. Entonces, reducir el dolor. Y también la gente se enferma mucho de esto, el estado de ánimo. El hecho de que te digan, usted tiene cáncer, mucha gente lo toma como una sentencia de muerte. Así es. Una sentencia, ya estoy sentenciado. ¿Sí? Ahí también hay que ayudar a la persona. En el momento que la persona se siente que ya no hay salida y que ya no la va a librar, se baja el sistema inmune. Así es, y disminuyendo el sistema inmune y el estado de ánimo, la verdad que esas células, células malignas o células cancerosas, tienen su terreno propicio. Claro. Muy bien, entonces mejora el apetito y finalmente va a ayudar, como hemos visto de las aplicaciones de biomagnetismo, a fortalecer este sistema inmune. Así es. Si no nada más son palabras, compañeros, son hechos que hemos vivido, que hemos desarrollado y que hemos visto con nuestros consultantes. Y que no lo vamos a lograr, la verdad, o sea, no porque no sea imposible, porque sí sabemos cómo hacerlo colocando un par de imanes, pero sí sabemos que van a requerir una serie de aplicaciones y de que tengamos toda una serie de herramientas también que nos permitan pues abordar a cada uno de nuestros consultantes con el padecimiento que cada uno tenga. Claro. Y cada persona tiene puede decir, pues si hablamos de cáncer, cada persona tiene un cáncer muy particular. Muy particular. Uh-huh. Entonces, vamos a iniciar con la propuesta del doctor Isaac Goy Durán, en su libro El fenómeno tumoral. Adelante, Pati. Así es. El aporte del biomagnetismo médico a la oncología es haber ubicado cuáles son las combinaciones de microorganismos capaces de crear diversas manifestaciones de fenómenos tumorales, haber conseguido mapear la tipografía en la cual suelen asentarse los microorganismos patógenos en el cuerpo y enfatizar el concepto de simbiosis en la patogénesis de los tumores. Fíjate que eso lo dice el doctor Isaac Goy Durán. Así es. No lo digo yo, lo dice el doctor Goy en su libro El fenómeno tumoral. ¿Sí? Dice que para el biomagnetismo los fenómenos tumorales no dependen de la herencia, menos aún de genética. Tal vez que son microorganismos patógenos los encargados de su génesis, metabolismo y estabilidad, ubicación y crecimiento y malignidad. Entonces, él nos habla de ese estado en el cual nosotros dependemos de los bichos. ¿Sí? O sea, que es una bacteria, un virus, un hongo, lo que trabajan en nuestra contra. Entonces, hay que eliminar esos bichos, porque esa fue la idea original del doctor Goy. Yes. Y ya en la actualidad, cuando hablamos del biomagnetismo médico, cuando hablamos ya de un biomagnetismo holístico, o es decir, un biomagnetismo que integre todos los aspectos, pues, la pregunta es, ¿por qué está ahí el bicho? Porque hay un terreno biológico. ¿Y por qué hay un terreno biológico? Por la alimentación, por las emociones, por la genética, que digamos, aquí cambiamos ese chip que nos da el doctor Goy a través de sus ideas. Claro, en su momento pues él es médico, esto nos habla del año de 1995, el fenómeno tumoral como tal, y en el 82, 88 más o menos, que sale su primer libro, lo que es el palio magnético, él como médico tenía su principal fuente, su principal idea de que todos los problemas que tenía el cuerpo era por patógenos. Entonces, es una idea médica, es una idea que el médico tenía. Entonces, nosotros tenemos que irnos haciendo de lado, digamos, desprendernos de esa creencia y pensar en que digamos que un bicho está ahí, no solamente porque llegó, sino, y se instaló. ¡Ah, qué maldito bicho! Qué fácil es echarle la culpa al bicho. Al bicho. ¿Sí? Al bicho, al gato, al ratón, a quien sea. Es muy fácil, ¿no? Sino pensar integralmente. Esa es la idea del biomagnetismo holístico. Entonces, entramos a una realidad más concreta, algo más lógico, que es ese biomagnetismo médico, inicial de Dr. Goy. Entonces, si hablábamos
como dijimos al principio, ¿cómo se forma el par biomagnético? Desde el punto de vista del biomagnetismo, un par biomagnético se forma cuando dos polos magnéticos opuestos se encuentran en el cuerpo humano y generan un campo magnético no fisiológico localizado por el testeo. O sea, yo le voy a preguntar al cuerpo dónde están estos pares biomagnéticos alterados. Entonces, esa es la base fundamental, Pati, compañeros. Estos polos magnéticos pueden ser producidos por desequilibrios energéticos, producidos también por la alimentación, emociones, alteraciones electromagnéticas y, ¿por qué no?, por los bichos. Digamos, todo se integra en un todo. Tiene que estar tomado en cuenta todo, no Todo, nada más sí. un solo factor, por así decirlo. ¿Por qué? Cuando aparece una infección o una disfunción orgánica, el pH de la zona afectada varía. Puede haber exceso de iones hidrógeno positivos que nos hablan de acidificación, en paralelo con el pH de otra zona que se despolariza de manera inversa, con exceso de radicales OH con signo negativo, que habla de bases o de alcalinidad. Entonces aquí hablamos en la salud, aquí vemos esta imagen, el nivel energético normal, que el pH está a 7.3, 7.2, etcétera. Entonces, ahí está, digamos, el nivel energético normal. No significa que todos los órganos tienen que estar ahí, en ese pH. Hay órganos que trabajan en alcalinidad y otros órganos que trabajan en acidez. Pero hablamos de una imagen que nos diga cómo funciona el biomagnetismo. Entonces, cuando hay acidificación, voy a poner imanes en negativo. Y cuando hay demasiada alcalinidad, voy a poner imanes en positivo. Empieza el rojo ahí. Entonces, así se forma en el cuerpo un par biomagnético. Dijimos, un área demasiado alcalina y un área demasiado ácida. ¿Sí? Según la teoría del Dr. Goiz, el lugar ácido o positivo es generalmente propicio al desarrollo de virus y hongos, y el lugar alcalino o negativo es propicio al desarrollo de bacterias o parásitos. Aunque digamos, es debatible, pero digamos, estamos viendo los orígenes de lo que es el fenómeno tumoral, Pati. Ajá, ¿qué es lo que nos propone este autor y cómo a través del tiempo también y de diversas investigaciones y de diversos autores más, pues estos conceptos no han cambiado, no estamos unos en contra de los otros, pero hemos ido refinando con el fin de dar un mejor servicio para los consultantes, que es lo principal. Sí. Y no solo no pensar nada más solamente en bacterias y virus, sino en un tratamiento integral. Entonces vamos a hablar lo que nos decía Albert Szent-Györgyi. Adelante, Pati. Él estudió la oxidación celular y descubrió la vitamina C en 1927. Dijo que el cuerpo es alcalino por diseño, pero que sus funciones son acidificantes. La acidificación se produce no solo por las propias funciones del cuerpo. Muy bien, ya estamos viendo que hay también en el organismo una recolección de toxinas y eso hace que se vayan acumulando en un terreno propicio, la zona donde las células malignas puedan reproducirse. El desequilibrio en las dietas produce una sobreacidificación de las células, tejidos, órganos y finalmente la sangre. Esto abre la puerta a las enfermedades y patologías de todo tipo. Los pensamientos y el estrés o un estado emocional negativo también acidifican. El estilo de vida y la vida sedentaria, los medicamentos, las ondas y cualquier elemento químico en el aire, agua o alimentos también como colorantes, conservadores y saborizantes, etcétera, pueden contribuir a esa acidificación. El equilibrio ácido básico no es el único equilibrio necesario para tener salud. Otros, como el que hay entre la actividad y el descanso, entre el estado de vigilia y el sueño, el inspirar y expirar, la sangre venosa y la sangre arterial, o el ingerir alimentos y defecar son importantes también. La agresividad de los ácidos que hay en exceso en los tejidos irritan los órganos con los que están en contacto, causando procesos inflamatorios que a su vez pueden originar dolor, pérdida de la función o lesiones en los tejidos. En estos procesos
intervienen los órganos que se separan de los ácidos fuertes, como son la piel y los riñones, que son los que separan nuestros ácidos fuertes. Claro. Entonces, una de las consecuencias de la acidificación son que bacterias y hongos en todo tipo tienen el medio adecuado para su supervivencia. Los hongos son formas unicelulares que crecen en materia humana, animal o vegetal. Son microorganismos que requieren un medio propicio, energía, electrones, grasa, proteínas, para poder desarrollarse y crecer. Son transformaciones biológicas del propio cuerpo. Vienen y prosperan con acidez, con poco oxígeno. Bien, entonces vamos a hablar del inicio, Pati, del fenómeno tumoral. Adelante, Pati. Desde el punto de vista del biomagnetismo, el fenómeno tumoral se refiere a la presencia y desarrollo de tumores en el cuerpo humano. Un tumor es una masa anormal de tejido que se forma cuando las células se multiplican de manera descontrolada. Algunos pueden ser benignos algunos tumores pueden ser benignos o malignos. Ya veremos el tema. Ya empezamos con problemas. Sí. En el caso de los tumores benignos, las células no se diseminan a otras partes del cuerpo y generalmente no representan una amenaza de la vida. ¿A poco? Dice, sin embargo, pueden causar síntomas o problemas si crecen lo suficiente y presionan órganos o tejidos cercanos. Se supone que ahí como los tumores son como unas masas que están guardadas y no se mueven, están ahí. Pero están comiendo. Están controladas, sí, claro, están comiendo y todo, pero pueden crecer y empiezan a lastimar otros órganos. Eso es lo que llaman, claro, no hay ningún tumor benigno ni no hay benignos, pero así se les llama en medicina. Tumores benignos, porque están ahí, pero no hay ningún problema. Sí. Por ejemplo, cuando vemos gente que tiene problemas así como tumores en la cara o en alguna parte del cuerpo, eso es un tumor llamado, entre comillas, benigno. ¿Sí? Así es. Por otro lado, los tumores malignos, también conocidos como cáncer, son los más problemáticos. Estas células cancerosas tienen la capacidad de invadir tejidos, de meterse, de hacer cuestiones circundantes, hacer otras cosas. Pueden invadir tejidos circunstantes y diseminarse a través del sistema linfático. De bien las metástasis, Pati. ¿Sí? Linfático o la sangre, formando tumores secundarios en otras partes del cuerpo, lo que se conoce como metástasis. Entonces, ahí hay una diferencia entre los tipos de tumores. ¿Sí? Así es. Y no solo los tipos de tumores, sino obviamente también los factores o los procesos que se van generando con cada uno de ellos. Claro. En el contexto del biomagnetismo se considera que el fenómeno tumoral puede estar relacionado con desequilibrios en el campo magnético del organismo. Según esta teoría, los campos magnéticos anormales pueden influir en la formación y desarrollo de tumores. El biomagnetismo busca identificar y corregir estos desequilibrios utilizando imanes colocados estratégicamente en el cuerpo para restablecer la armonía magnética y promover la salud. Así es. El par biomagnético es el resultado natural del poder de observación, formación, las investigaciones y aportaciones, entre otros, del doctor Otto Glasser, que nace en 1895 y muere en 1964, del doctor Otto Heinrich Warburg, Premio Nobel de Medicina, que fue el descubridor de la causa primaria del cáncer en su libro El metabolismo de los tumores. Warburg demostró que las células cancerosas no necesitan oxígeno y no sobreviven en presencia de altos niveles de oxígeno. Hay que darles oxígeno. Hay que darles oxígeno, muy bien. Para que Lo cual quiere decir, sí, pues limpia el terreno. Cuando existe una carencia de oxígeno y aumenta el hidrógeno, la condición se llama acidosis. Según Warburg, el cáncer es la organización de ciertas células del organismo ante un entorno ácido, que es un exceso de iones de hidrógeno y carente de oxígeno. Muy bien. A fines de los 60, cuando los astronautas empezaban a pasar muchos días en el espacio, regresaban a suelo firme con una curiosa anomalía. ¿Qué creen?
un acortamiento del hemicuerpo derecho que se hacía evidente a lo largo de sus piernas, entre 1 o 2 centímetros, que le llamó el enigma de la pierna corta. A partir de esto, la NASA decidió contratar a un médico físico llamado Richard Berinmeyer. El investigador norteamericano descubrió que esos trastornos se daban cuando los navegantes del espacio abandonaban el campo magnético de la Tierra. ¿Qué pasaba entonces allá arriba? ¿Sí? Algo sucede. El doctor Richard Berinmeyer fue director médico de la NASA durante los años 80. Logró medir los polos biomagnéticos generados por la concentración anormal de hidrogeniones, hidrógeno que tiene radical positivo, que fuera de sus valores normales o de la polarización magnética, generan disfunciones en los órganos afectados. Recuerden que el hidrógeno positivo hablamos de acidificación. Así es. Sí. Determinó ciertas características de actividad, inactividad de algunas partes del cuerpo y sus funciones, luego de innumerables estudios. Berinmeyer desarrolló interesantes teorías para la cual la salud mediante el uso de imanes. Okay. Interesantes teorías para mejorar la salud mediante el uso de imanes. Nos dice que solo se generan disfunciones de los órganos que sufren distorsiones del pH, es decir, una disfunción orgánica se da cuando el pH del mismo está fuera de su normalidad. Eso es. Esa frase también son muy interesantes porque dice que los órganos sufren distorsiones del pH y la disfunción orgánica se da cuando ese pH está fuera de su normalidad, la normalidad de ese órgano. Y se da cuando los pies están desequilibrados. Entonces ahí vemos de dónde viene el testeo por los pies. Por los pies, así es. Entonces el doctor Berinmeyer comenzó a usar las polaridades para distintos efectos en el cuerpo y sentó las bases para lo que sería el par biomagnético, desarrollado de forma más detallada por el doctor Isaac Gois Durán. Él nos habla, Berinmeyer, de que la molécula del agua tiene un signo de H2O, 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Pueden sufrir acidosis o alcalosis, alterando también la célula de la que son parte. Todas las situaciones externas, estrés, contaminación, alimentación, pueden llevar a la alteración de hiperacidosis o hiperalcalosis. O sea, ir a los extremos generan dos situaciones diferentes. Demasiada acidez y demasiada alcalinidad, hiperalcalosis. Así es. Cualquiera de los dos extremos puede produce una disfunción en el pH celular. Y eso refleja en el testeo, en los pies, que estén más cortos o más largos, o estén al tamaño, emparejados, así es. La prisión, decía, no tiene paredes, solamente líneas que marcan el suelo alrededor de usted. Dentro de estas líneas están sus viejas ideas, afuera están sus nuevas ideas, que le invitan a escapar fuera de su prisión. También atrévase a dar una nueva oportunidad a estas ideas. O sea, aquí les comentamos, son ideas que puede llevar a cabo o no, ¿sí? Cada quien se enfoca en lo que necesite. Ajá. Y decide. Aquí, digamos, siempre les pido, Pati, a los consultantes que no dejen su tratamiento médico normal. Yo les pido que siempre sigan sus tratamientos médicos y que esta es una técnica, no es alternativa, Pati, es complementaria. Así es. Cuando hablamos de una alternativa, compañeros, hablamos de una cosa o de otra. Pero cuando hablamos de un complemento, hablamos de que tú haces una y complementas con lo otro. Hay gente que responde de una mejor manera, más rápido, hay gente que es más lento. Cada quien a su tiempo, Pati. Así es, precisamente por eso debemos de tener pues el material adecuado y prepararnos de la mejor manera para poderles ofrecer esta opción que integra muchos factores como es la genética, la alimentación, la edad, las cuestiones emocionales, y si nosotros abarcamos todas estas áreas, podemos tener a un consultante, dice ahí, perfectamente sano.
y muchas veces esta cuestión o esta condición de sentirse sano depende también de su equilibrio emocional y de su equilibrio mental, ¿verdad? Así es. Muy bien, Pati, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y estamos aquí en el curso de fenómeno tumoral. Espero que se integren, espero que se involucren en él. Vamos a ver muchas herramientas, va a haber listados de especiales para el fenómeno tumoral, vamos a hablar de técnicas de aplicación, vamos a hablar de técnicas especiales para el fenómeno tumoral, que es la técnica Tenerife. Vamos a ver, bueno, se van a ir muy nutridos y recuerden, el mejor terapeuta es aquel que tiene los mayores recursos y sobre todo que los apliquen correctamente. Y aplicarlos incluso en algunas ocasiones para nosotros mismos, porque también se vale pues probar o involucrarnos en lo que estamos haciendo con nuestros consultantes. Pues los esperamos para que sigamos aprendiendo y esa imagen lo dice todo. Ahí estamos formando ese círculo, todos tomados de la mano, uno con el otro se da el soporte y podemos crear muchas figuras, pero quiere decir que todos estamos unidos en conceptos y sobre todo en querer ayudar a nuestros consultantes. Bien, muchas gracias, compañeros, y nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Estuviste en Biomagnetismo Holístico Radio y TV, conducido por el Dr. Honoris Causa Jorge Tapia Márquez. Gracias y hasta la próxima.